Hola, buenos días. Hoy queremos proponerles un menú apetecible que reúne arte, arquitectura, arqueología e historia. Estamos seguros de que lo sabrán disfrutar. Empezamos. Nos vamos al Parque Arqueológico de Cueva Pintada, un ejemplo a seguir por la forma en que ha sabido dar valor a los vestigios del pasado. Está en Gáldar, Gran Canaria, y nos permite mirar la historia de una forma muy especial. Después, conmemorando el cuarto centenario de la expulsión de los moriscos, recordaremos quiénes fueron, qué nos han dejado y cómo vivían. Haremos un recorrido verdaderamente sugerente. Respondemos así a otra de las peticiones que hace muy pocas semanas nos hacían llegar a la aventura, pero los moriscos nos mantendrán ocupados solo a partir de la segunda mitad del programa. Antes vamos a hablar de Cueva Pintada y de los enormes tesoros que encierra con el historiador Julián Casanova y con la periodista Ana Peláez. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Hola, buenos días. Julián, para quien no tenga ni una remota idea, ¿qué nos vamos a encontrar en Cueva Pintada? Pues una cueva que tiene pinturas geométricas descubiertas en 1873 y con un extraordinario legado de la cultura prehispánica en Gran Canaria. Mucha gente cree que las Islas Canarias pertenecieron siempre a España, pero fueron conquistadas en época de los Reyes Católicos, con lo cual hubo una cultura prehispánica muy importante. En este caso es un yacimiento que cubre desde los siglos VI al XVI, después se abandonó y se descubrió a finales del siglo XIX, como decía antes. Ana, y es sin duda un museo especial. Yo no sé si tiene el reconocimiento que merece. ¿Tú qué crees? Bueno, tal vez es poco conocido porque lleva muy poco abierto. Tuvieron que cerrar el yacimiento en el año 82 porque había muchos problemas por las visitas incontroladas, por ciertas humedades. Y desde el año 87 se han hecho 14 excavaciones en más de unos 6.000 metros cuadrados de los 9.500 que abarca el yacimiento. Entonces lleva poco tiempo que podamos disfrutar de él tal y como lo vemos ahora, y tal vez ese sea el motivo por el que mucha gente no ha oído hablar de él. Bueno, pues vamos a acabar con eso ya y vamos a ver el documental. Podemos ver, por ejemplo, cómo era una vivienda prehispánica o qué comían aquellos pobladores de las islas. Todo en un mismo espacio, en un yacimiento excepcional que inevitablemente hace que la imaginación se dispare sola. Vean y disfruten. Cueva Pintada, el museo y el parque arqueológico en Gáldar, Gran Canaria, está en el centro de la población, rodeado del paisaje tradicional de plataneras. Un cultivo que ocultó y conservó enterrado el tesoro que hoy podemos visitar. Es todo un ejemplo de la revalorización del patrimonio tras 2 décadas de trabajo de excavaciones y restauración. Una apuesta valiente que permite acercarse al modo de vida de la población original del archipiélago y un modelo atractivo y moderno de cómo la arqueología es un vínculo con el pasado. Se descubrió pues hacia 1860, ¿no? Seguramente por una serie de trabajos agrícolas que estaban haciendo en el entorno, y bueno, pues en esos movimientos de tierra seguramente descubrieron lo que era la Cueva Pintada, ¿no? Durante muchos años prácticamente fue simplemente un lugar donde pues personas interesadas, gente de las artes o gente de las investigaciones venían aquí, llamados sobre todo porque era uno de los descubrimientos en aquellos años, en 1860, de los primeros, ¿no? Y llamaba la atención pues de investigadores, sobre todo franceses, ingleses, que estaban en esos momentos desarrollando lo que era el inicio casi de la arqueología, ¿no? En el año 1970 el Ministerio entonces de Cultura desarrolla un proyecto de arquitectura que pretendía, digamos, hacer visitable la cueva, ¿no? En aquellos años lo que se hizo fue simplemente una limpieza prácticamente de urgencia con material excesivamente potente, con excavadoras y demás, y eso fue el culpable de que una parte del yacimiento se deterioró bastante, ¿no? Cueva Pintada permaneció abierta al público desde 1970 a 1982. Después se cerró para la excavación. Se descubrieron 5.000 metros cuadrados de restos del poblado y cuevas en que se situaba. A la hora de elegir, todo el equipo que trabajó en este museo decidió que había una oportunidad única de explicar lo que era un aspecto fundamental de nuestra historia, de la historia del archipiélago, que el final de lo que fue la cultura, ¿no?, de los antiguos canarios, lo que supuso la llegada progresiva, ¿no?, de viajeros, de personas que venían con afán de rapiña o simplemente de evangelizador, y lo que supuso eso cuando ya se decide conquistar las islas e incorporarlas a la corona castellana. Entonces eso es un momento apasionante de cambio, de transformación, y en eso se centró nuestro discurso. Sobre todo, y es verdad que
había un elemento fundamental, y es que además de la arqueología, es decir, del poblado y de todo lo que se había recuperado en él, se contaba con unas fuentes escritas fundamentales, es decir, los relatos de esos viajeros, las crónicas de la conquista, la documentación escrita que queda de los primeros momentos después de esa incorporación a la corona de Castilla, y había que aprovecharla, y por eso se decidió, ¿no?, darle ese enfoque. Las crónicas hablaban de que Gáldar era la capital prehispánica, y si la cueva era un elemento artístico tan importante, pues seguramente en torno a la cueva debía haber también restos de ese poblado, ¿no? Y bueno, pues aprovechando que se habían expropiado varias fincas de lo que eran cultivos de plataneras, pues se hicieron varios sondeos y se inició una campaña de excavación, ¿no? La sorpresa fue que, bueno, la sorpresa y la suerte fue que, como pensaba hacer eso, pues en el entorno de la cueva pues apareció lo que era el poblado de Gáldar, ¿no? Las campañas de excavaciones pues se desarrollaron desde el año 87 hasta el año 2005 y han ido encontrando pues casi como 60 casas, restos de casas, los enseres que aparecían en las casas, todas en torno a la cueva, que era el elemento esencial. No se trata de hablar, como les he comentado, de piedras, cerámicas, huesos, sino hablar de personas, de hombres, mujeres, niños, mayores que sufrieron, que vivieron, que tenían sus momentos de esparcimiento, y que de hecho eso es lo que hace identificarse, ¿no?, a las personas con el pasado, porque si no se queda como algo muy distante. Entonces, por eso se decidió pues que lo primero casi que ve el visitante sea un audiovisual donde además las nuevas tecnologías son importantes, es un audiovisual en 3D, en alta definición, y que nos permite adentrarnos en ese mundo final y en lo que supuso la conquista del archipiélago. Luego, también es verdad que es fundamental mostrar el material original al público visitante, pero es cierto que la sala donde se exponen los materiales no es enorme, porque para nosotros la sala real del museo es el parque arqueológico, el yacimiento en sí. La idea fue, bueno, pues crear el museo, un edificio que casi funcionase como un área de acogida que recoge a los visitantes. Allí se les da una determinada información y a partir de ahí los visitantes, a través de un sistema de pasarelas, rampas, ascensores y escaleras, van descendiendo hasta la cueva pintada y luego pues recorren ese recorrido en dirección contraria hasta otra vez volver al museo, ¿no? Sí que es verdad que en lo que fue la construcción fue muy compleja, ¿no?, porque claro, había que, como decía el arquitecto, había que hacer arquitectura sobre arqueología, ¿no?, y eso era muy complicado porque eran una superficie muy grande, prácticamente en casi todos los sitios habían restos arqueológicos y era complicado combinar pues las cimentaciones, las pasarelas, los ascensores con los restos arqueológicos. En esta zona podemos ver algunos de los elementos constructivos fundamentales. Es verdad que el patrón de la vivienda prehispánica suele ser muy estándar, son viviendas con una planta cruciforme al interior y luego al exterior son ovales, redondeadas, y hay dos tipos, ¿no?, de mampuestos, de formas constructivas. La más antigua, y lo tenemos claro porque es verdad que hay claras superposiciones, una de las pocas superposiciones evidentes que se encuentran en la isla de Gran Canaria, es que en un primer momento se construye solo con grandes cantos, con grandes bolos de basalto. Siempre los materiales son de origen volcánico porque es la materia prima de la que se dispone en el archipiélago. Entonces son grandes esclastos, grandes bolos de basalto que se van disponiendo y así se construyen los muros. Pero a medida que pasa el tiempo se empieza a ver la introducción de pequeños sillares de toba, es decir, se extrae la toba, ¿no?, que es esa ceniza volcánica compactada y que por lo tanto es muy fácil de trabajar, es como una arenisca, ¿no? Pues sería tallarlo y introducirlo en medio de esos cantos de basalto, en algunos casos con pequeños calzos, y una de las cosas más llamativas es que las habitaciones de esas casas suelen estar pintadas de almagre, que es como el ocre, son arcillas rojas, muy rojas, porque son muy ricas en hierro, que se oxidan, y entonces dan esa apariencia y ese color rojo magnífico. En lo que son fechas va más o menos desde el siglo VI después de Cristo hasta el siglo XVI, ¿no? Es muy importante este aspecto porque sí que es verdad que en el poblado aparecen, digamos, casas de la época prehispánica, de los indígenas de la isla, y al mismo tiempo aparecen ya otros elementos ya de contacto en el momento de la conquista, ¿no? Por eso hay muchas casas que se reutilizan y aparecen pues elementos como espadas o monedas de los reyes católicos juntos con cerámica prehispánica o molinos o pintaderas o ídolos, ¿no? En ese aspecto es muy importante porque es casi la primera vez que un poblado de estas características coge justamente ese periodo, ¿no?, para comparar un poco
y saber estudiar esos dos momentos tan importantes en el periodo de la isla, ¿no? Y bueno, en el poblado lo que más hemos aprendido, sobre todo probablemente a nivel constructivo, a nivel de, bueno, pues las casas que aparecen, qué ajuares, qué cosas había dentro. Es verdad que el poblado, como durante muchos años estaba cubierto por las fincas de plátanos, pues esas terrazas agrícolas que tenían en algunos sitios casi 4 metros de altura protegieron prácticamente por completo el yacimiento. De esa forma, pues las casas se han conservado muy bien, ¿no? En esta parte los trabajos agrícolas habían destruido una buena parte del yacimiento, con lo cual quedaba un espacio enorme en el que poder hacer algo, y lo que se hizo fue, pues nada, simplemente reconstruir 4 casas. No son réplicas exactas, eso es importante decirlo, y recrear estas casas sobre todo porque es muy complicado explicar a los visitantes cómo, es decir, cuando ves un cimiento, cómo era la vivienda, la sensación de estar dentro, y de hecho es un elemento de comprensión del espacio fundamental, porque muchas personas hasta que no llegan aquí no se dan cuenta de lo que era una vivienda prehispánica, y luego terminan la visita ya asumiéndolo. Esta vivienda tenía una estancia central y luego estas 2 alcobas laterales que hemos intentado recrear también con estas tarimas, porque en muchas de las viviendas hemos encontrado una especie de mechinales, de lugares donde se encajaban, ¿no? Probablemente madera e incluso pequeños agujeritos en el suelo donde se encajaban patas. Y luego, bueno, intentar poco a poco ir llenando de contenido lo que podía ser un espacio doméstico. Es verdad que quizás no había tantas cosas, pero intentamos poner toda la variabilidad de cerámica, desde los grandes contenedores hasta lo que pueden ser platos o cerámicas mucho más finas, digamos, lo que pueden ser las losas finas de los antiguos canarios, ya con decoración, con acabados, ¿no?, mucho más bruñidos, y luego un elemento fundamental, y es qué comían, ¿no? Entonces, a la hora de decidir qué comían, a partir de todos los estudios que se ha hecho, ¿no?, con los restos arqueológicos, por ejemplo, de las semillas, pues podemos poner cebada, lentejas, o la pesca, higos, que se consumían muchísimos higos, y hemos recreado el mundo de la carne, es decir, solo tenían cerdos, cabras y ovejas, y seguramente la conservación de esas piezas era fundamental para tener, ¿no?, un aporte de proteínas a lo largo del año. Pero el motor de todo este proyecto y la estrella del yacimiento es la Cueva Pintada. La conservación se ha sido muy escrupuloso con un equipo de muchísimos especialistas, y todos esos especialistas que van desde la ingeniería a lo que son restauradores, geólogos, especialistas en todo lo que puede ser el microclima y las mejores condiciones climáticas para conservar la cueva. Todo eso recomendó que el público no podía entrar. Y las opciones eran o cerrarla definitivamente al público y hacer una réplica exacta, o buscar un sistema para que esa contemplación por parte de los visitantes pues no renunciara a ella. Y como es evidente, se ha optado por esta segunda opción. Pues ¿cómo? Pues encerrando al visitante en una burbuja, porque al fin y al cabo somos como los elementos perjudiciales, y así se posibilita, con un control estricto en el número de entradas, la contemplación pues de este panel único, magnífico. Puede que hubiera otras cuevas pintadas en la isla, pero esta es la única que se conserva. Se representan motivos geométricos. La geometría es fundamental, una geometría que está compuesta en este caso de cuadrados, cuadrados partidos, triángulos, ángulos encajados, círculos concéntricos. Son elementos que aparecen luego también en la decoración de la cerámica, en algunas pieles decoradas, es decir, que formaba parte de ese universo simbólico del antiguo canario. Estamos ante una auténtica pintura mural, es decir, no se trata de una pintura que se aplica directamente, hay una preparación del soporte con un enlucido, una voluntad y un señalando, ¿no?, de forma esquemática lo que hay en el interior para luego ya aplicar el color. Los colorantes utilizados, el color, son minerales, de origen mineral, es decir, no hay ninguna materia orgánica. Llama la atención, bueno, pues las pinturas de la Cueva Pintada son realmente excepcionales, ¿no?, para lo que es la pintura prehistórica en general, ¿no?, dentro de lo que es la pintura de Europa o de la península ibérica, pues no son lo suficientemente conocidas para la importancia que, bueno, que desde nuestro punto de vista deberían tener, ¿no? Y de hecho, cuando algunos investigadores
investigadores o especialistas han venido a dar conferencias, cursos, pues han quedado sorprendidos de la importancia que tiene un centro de estas características. Y es cierto que cuando estamos frente a ella, a través de este cristal, hay un colega, ¿no?, gallego, que me hace la reflexión que a mí me parece muy curiosa, es que por una vez somos nosotros, el presente, el que está metido en una vitrina, ¿no?, y es el pasado el que nos contempla. Durante los años de excavaciones se recuperaron cientos de piezas en el yacimiento. El inmenso trabajo de restauración que consolidó los restos para permitir la visita continúa ahora con esos materiales. A medida que se iba excavando, se iban encontrando estructuras, restos, dijéramos, tipo enlucidos, no enlucidos, pinturas y tal. Entonces, claro, lo que se decidió en un primer momento, y no se puede hacer una restauración exhaustiva, fue más bien de conservación. Se hace una segunda fase, que es ya si entran protección de morteros, reintegraciones, muros que a lo mejor hay que rehacer, ¿no?, según los planos, los dibujos, zonas que hay, que sabemos dónde va cada piedra, colocarlas, y entonces estructuras que se pueden a lo mejor reconstruir parcialmente, siempre y cuando se vea lo que está reconstruido, ¿no?, que se diferencie bien el original de lo que se ha puesto nuevo. Y entonces ya a partir de ahí ya también se tratan los restos de almagres y los enlucidos que hay en distintas estructuras. Todas las semanas el yacimiento se revisa, y los lunes, que no está abierto al público, es el día que se aprovecha para ir estructura por estructura haciéndola una limpieza completa, revisando estucos, almagres, morteros. Ahora lo que viene es la época de recuperar, ¿no?, todo lo que hay en los almacenes, y entonces pues vamos por zonas, por grupos, y entonces todos aquellos fragmentos que hay de cerámica vidriada, se han recuperado de metales. Pues ahora lo que viene es la parte de su estudio, y también que hemos tenido agradables sorpresas de que van saliendo y puedes componer piezas, no a lo mejor enteras, pero algunas casi. Parte de ese material restaurado está ahora en el museo, que se visita antes de acceder al yacimiento. ¿Qué es lo que se expone? Pues material que se ha recuperado en el yacimiento y que son cerámicas, fundamentalmente, cerámicas indígenas, que son siempre modeladas a mano. No existía el torno en la cultura prehispánica, pero son una cerámica de una factura impecable, donde la decoración geométrica, al igual que la vamos a ver en los motivos de la cueva pintada, está presente, ¿no?, en todo su universo simbólico de los antiguos canarios. También se exponen unas piezas muy peculiares, que son las llamadas pintaderas, que son también con formas geométricas, que todavía no sabemos exactamente para qué pudieron ser utilizadas, pero quizás para una decoración corporal. Los ídolos, el mundo de los ídolos es un mundo apasionante, son pequeñas terracotas, normalmente de forma antropomorfa, y que siempre destacan en ellos los atributos femeninos, donde pues se marcan las caderas, el pecho, lo que puede ser el sexo, pues vinculando a todo lo que puede ser el mundo de la fertilidad. Hay un capítulo también entre los restos recuperados, que son todos esos materiales que están presentes en el yacimiento, que se encuentran en las casas prehispánicas, pero que no se han hecho aquí. Es decir, hablamos de pulseritas de vidrio, monedas, clavos, cerámicas vidriadas, que muchas personas dicen, pero ¿qué hace esto aquí en un contexto prehispánico al lado de esos otros materiales? Y es sencillamente el fruto de esos intercambios que antes de la conquista ya se estaban produciendo, pues con personas que venían desde Andalucía, desde Castilla, desde Mallorca. Siempre uno de los elementos novedosos es que las visitas son siempre guiadas, ¿no? Siempre hay un guía del propio museo que explica el yacimiento, ¿no? Porque la verdad es que, pues en el museo no existen demasiados paneles informativos, sino que se ha buscado que la visita sea algo como más personal, ¿no?, que el visitante se sienta como más cuidado en ese aspecto, y que sea un guía especializado. Hemos ido desarrollando otra serie de actividades, ¿no?, sobre todo encaminadas al público infantil y familiar, ¿no? Es evidente que solamente, que el patrimonio
solamente va a poder ser protegido, respetado y valorado si empezamos desde muy pequeños a valorarlo, ¿no? Y eso es un elemento que en los sistemas educativos pues, bueno, pues cada vez se va introduciendo más, y nosotros hemos ido haciendo hincapié sobre todo en eso, en ese público infantil, ¿no? Para eso creamos una serie de talleres diseñados para el público infantil, amenizados con una representación de títeres, ¿no? Creamos un personaje que es Arminda, que es un personaje histórico que es un personaje que utilizamos para que el visitante haga el recorrido del museo. Todo ello para conocer un yacimiento excepcional, por su calidad y por su origen, una civilización que escapa de los periodos estudiados en la península y documentado por escrito. Y una apuesta museística tan atractiva, inteligente y apetecible que es difícil resistirse a sus encantos. Ya está todo listo para que Salvador Valdés nos recomiende el libro de hoy. Hola Salva, Hola, ¿qué tal? María, ¿qué tal? Muy bien. Recuperando el documento que acabamos de ver, ¿a ti qué te parece que las visitas solo puedan ser guiadas, que no exista la posibilidad de hacerlo? Pues está bien que sean guiadas porque te ayudan a enterarte bien de las cosas, pero por otro lado estaría mejor si pudieran ser primero guiadas, luego uno se informa a tope y luego va y lo ve uno por uno mismo, pero bueno, mejor guiadas que no guiadas, ¿no? Ana, ¿y tú qué has preparado este documento? A ver, una estimación del tiempo que necesitamos para recorrerlo en profundidad, para... Bueno, como nos contaba el director del museo, que sean guiadas es un poco también una manera de personalizarlas, o sea que no hay una duración fija establecida. Sí que hay unos pasos, hemos visto que el museo, bueno, a mí me encanta el concepto museístico que plantea Cueva Pintada, porque lo que hace es un poco descender a la gente al yacimiento, no solo a través de los dos documentales que se ven en 3D y panorámico, sino también con la luz, va bajando la luz, y luego la gente hace ese recorrido con el guía, que bueno, se ajusta un poco también a las necesidades de cada uno. Habrá gente que se detenga más, que pregunte más, gente que vaya más deprisa, o sea que bueno, es un poco a gusto del consumidor. Eso está fenomenal, claro. Julián, y bueno, yo creo que estamos ante una joya del turismo cultural canario, sin duda, y también con el resultado de muchos años de intenso trabajo, ¿no? Como hemos visto. Pero es que primero hubo desidia absoluta, porque estuvo un siglo desde el descubrimiento hasta que empezó a estudiarse, a investigarse. Y ahora que ya parece ser que hay una cosa articulada, bonita y extraordinaria, creo que refleja que el patrimonio español, el prehispánico, vale muchísimo la pena. Creo que había también razones políticas. Este concepto de conquista en Canarias antes no se utilizaba. Parece que los españoles solo habían conquistado Latinoamérica, y los españoles conquistaron también, los hispanos conquistaron también Canarias. Entonces creo que durante muchísimos años la gente trataba de evitar que había una cultura prehispánica en Canarias. Hoy ya sabemos que la hubo. Ana, y además podemos obtener mucha información en la página web, ¿no? Sí, bueno, en todo este trabajo que se ha hecho durante estos años se ha cuidado al detalle todo, la web es completísima, yo animo a la gente a que si va a hacer unas vacaciones antes le eche un vistazo a esta web, igual se anima a incluir dentro de su recorrido por la isla este lugar, y además yo creo que es un detalle más dentro de que han contado con todos los avances tecnológicos posibles, ¿no? Porque ese documento del que hablábamos antes, que te introduce un poco en la historia del yacimiento y de la gente que habitó Canarias antes de la invasión de los españoles, está hecho pues en 3D, hace que la gente lo vea de una manera muy visual, muy cercana, y busca el público que a veces cuesta más, que son los niños y la gente más joven, que están educados ya para aprender las cosas visualmente, y lo que hace el museo es potenciar mucho ese lado de la visita. Bueno, pues ahora, Salva, ahora sí, vamos con el libro. Bueno, el libro es este. Es un libro de poemas de William Carlos Williams, Viaje al amor.